Bueno, vamos a continuar. Parece solamente éramos nosotros. ¿Me confirman si el audio está bien? Sí, se escucha Sí, se escucha. perfectamente. Ok, porque después tú y yo hablando solo. Gracias. Bien, entonces, cuando se interrumpió la conversación, le decía que la atropina es ampliamente utilizada en el ámbito de la gastroenterología, cuando le están haciendo videoendoscopía alta a los pacientes para controlarle la salivación y la secreción gástrica. Entonces, le colocan atropina y así el gastroenterólogo puede trabajar sin problemas, sin esa salivación, y el duodeno se mantiene limpio. ¿Qué duodeno? El esófago, perdón. Entonces, aquí tenemos los agentes bloqueantes, neuromusculares, depolarizantes y no depolarizantes. Estos son los fármacos que yo les decía que son utilizados en la anestesiología para dar anestesia general. ¿Ok? Principalmente la succinilcolina es un agonista del receptor nicotínico muscular que permanece unido al receptor, prolongando la despolarización y bloqueando la placa motora. En anestesiología, ustedes van a ver cuando le ponen succinilcolina a un paciente, entonces ellos empiezan la fasciculación y todo lo demás, y cuando pasan las fasciculaciones, que ya los receptores están saturados, y por lo tanto, entonces, pueden empezar a intubar el paciente y todo lo demás. También se utiliza mucho en cuidados intensivos para hacer intubaciones endotraqueales. Y obviamente luego también lo mismo hace la tubocumarina. Y muchas veces esos pacientes cuando lo van a despertar, entonces lo que hacen es que le ponen atropina o le ponen algunos de los agentes que ya le había mencionado anteriormente, como la fisostigmina. Y entonces ahí ellos lo sacan de la anestesia general. Entonces, ya saliendo de ese rollo de todos esos medicamentos que son complicadísimos, que a mí me vuelven loco, me confunden muchísimo también, vamos a hablar de los AINE. AINE significa antiinflamatorio no esteroides. ¿Ok? Entonces, cuando usted tiene una injuria, cuando usted se da un golpe, cuando a la gente le dan una puñalada, cuando usted se da en el dedo pequeño del pie, entonces de la membrana celular se liberan fosfolípidos, ¿ok? Ustedes saben que la membrana celular, yo le había dicho, tanto de la bacteria como el ser humano, tiene una bicapa fosfolipídica. Entonces, cuando usted se da un golpe de esa membrana fosfolipídica, viene una enzima llamada fosfolipasa A2 que va a dar como resultado el ácido araquidónico, ¿ok? Recordamos una injuria, de esa injuria, de los fosfolípidos de membrana, la fosfolipasa A2, entonces lo transforma en ácido araquidónico. Este ácido araquidónico tiene dos vías. Yo estoy hablando de todo eso para que ustedes sepan cómo es que el medicamento sabe dónde a uno le duele. Entonces, una checha. Entonces, ese ácido araquidónico tiene dos vías. Tiene una vía de la lipooxigenasa y tiene una vía de la ciclooxigenasa, que es la COS1 y la COS2. Para dejar a un lado la vía de la lipooxigenasa, vamos a hablarla ahora. La lipooxigenasa, cuando actúa sobre el ácido araquidónico, la lipooxigenasa actúa sobre el ácido araquidónico, va a dar como resultado los leucotrienos. Y los leucotrienos son responsables de broncoconstricción, flema, tos, edema corneal, asma y bronquitis. De ahí es que hay medicamentos que son inhibidores de los leucotrienos y se utilizan en los pacientes con asma, como es por ejemplo del Montelukast, que son inhibidores del leucotrieno. Y por lo tanto, entonces ya el paciente no va a tener todas esas manifestaciones clínicas que puede causar el ácido araquidónico por la vía de la lipooxigenasa, que son los leucotrienos. Por la vía que no complete, que son los AINE, antiinflamatorios no esteroideos, vamos a hablar de cuando el ácido araquidónico se ve afectado por la ciclooxigenasa, tanto la COS1 como la COS2. La COS1 me va a promover la adherencia plaquetaria, el flujo renal y el moco cervical. Y la COS2 va a mediar la inflamación, el dolor y la fiebre. De ahí es que usted ve que entonces como que no tiene tanto sentido inhibir la COS1. Porque, oye, ¿para qué la voy a inhibir si no tiene que ver nada con dolor? Sino que
quien tiene que ver con dolor es la COX-2 y con inflamación y con fiebre. Entonces, por eso es que usted ve que hay medicamentos que son COX-1 y COX-2, o sea, que no son selectivos, tanto afectan la COX-1 y la COX-2, y usted va a ver que hay medicamentos que afectan a la COX-2 solamente. Lo que afecta en la COX-1, tenemos como prototipo al ácido acetilsalicílico o aspirina, que fue lo primero y es de lo mejor que se ha inventado en la vida. Y también tenemos el ibuprofeno, el diclofenac y todos los AINES que ustedes conocen. Y el COX-2, que es lo que son selectivos, ahí tenemos el Selecosib, tenemos ahí el Rofecoxib y todo lo que terminen en CID. Inhiben solamente la COX-2. ¿Qué problema tienen esos fármacos? Son muy buenos. ¿Por qué? Porque no causan los efectos secundarios que me causan los que no son selectivos. Por eso es que usted ve que cuando usted toma aspirina, cuando usted toma diclofenac, cuando usted toma ketorolaco, le duele la barriga. ¿Por qué? Porque es que inhibe la producción del moco estomacal. Y quien produce el moco estomacal es una prostaglandina llamada prostaglandina E2. La ciclooxigenasa, luego que el ácido araquidónico, luego que se ve afectado por la ciclooxigenasa, me va a producir la prostaglandina H2. Y esa prostaglandina es precursora de todas las demás prostaglandinas. Y fíjense también del tromboxano A2, que le voy a decir un secretico de ese tromboxano A2. Entonces, cuando yo doy COX-1, medicamentos que afectan la COX-1, yo estoy inhibiendo la agregación plaquetaria, como lo hace la aspirina, y también estoy inhibiendo daño a la mucosa estomacal, porque estoy inhibiendo la producción de mucosa, de moco, porque esto me lo produce la prostaglandina E2. En medicina, y esto lo conocen mucho las mujeres que son de Zacatá, que son underground, que le da lo mismo sacar a un muchacho, venden en la farmacia medicamentos que son análogos de la prostaglandina E2. Y si son análogos de la prostaglandina E2, obviamente me va a ayudar a la producción de moco estomacal. Quiere decir que es de gran beneficio para los pacientes que sufren de gastritis, porque obviamente si yo te doy esa prostaglandina, obviamente voy a tener un factor protector en el estómago. Pero lamentablemente, esta prostaglandina 2 también ayuda a la contracción uterina y a que se dilate el cuello uterino. Y por lo tanto, también es utilizado un gel en la obstetricia. Cuando un niño va a nacer y el médico quiere resolver rápido, o usted quiere que ese cuello dilate, si no ha dilatado mucho, usted le pone prostaglandina 2 y ese cuello va a dilatar y la contracción uterina va a aumentar. Y por lo tanto, usted va a tener un parto eutóxico más rápido. Pero las mujeres underground han descubierto eso y compran misoprostol en la farmacia, el famoso Citoten, que es prostaglandina 2 o precursor de esta prostaglandina, y entonces lo utilizan como abortivo. Se introducen la pastilla por la vía vaginal y también se la beben vía oral, entonces abortan. Por eso, esto está contraindicado en mujeres embarazadas, que no se olvide eso. Ok, entonces, ¿por qué también me afecta la plaqueta, la agregación plaquetaria? Porque aquí tengo el tromboxano A2. El tromboxano A2, si ustedes estudian la cascada de la coagulación, cuando las plaquetas, que no son células, porque la plaqueta lo que son es parte del megacariocito, sabe que el megacariocito es una célula grande y se va como, usted imagínese una galleta y esa galleta usted le va quitando pedacitos o un pedazo de pan, ese pedazo de pan usted le va quitando pedacitos, cada pedacito de eso es una plaqueta. Quiere decir que la plaqueta no es una célula, sino que es un pedacito de una célula. Ok, entonces ese trombosano, cuando esos pedacitos se juntan de plaqueta para hacer un trombo, es como una malla que lo envuelve. Y esa malla que lo envuelve, entonces, es lo que forma un coágulo, es lo que forma un trombo. ¿Entienden? Entonces, cuando usted inhibe la COX-1, usted está inhibiendo eso. Al igual que el flujo renal. Cuando usted da inhibidor de la COX-1, usted está eliminando el flujo renal. De ahí es que los AINES son nefrotóxicos también. Los AINES usted no se lo puede dar en pacientes con insuficiencia renal, ni aguda ni crónica. Y le puede dar insuficiencia renal tanto aguda como crónica como efecto secundario. ¿Ok? Pero del efecto que más se habla y del más famoso es del efecto 1, de adhesión plaquetaria, ácido acetilsalicílico, que es el prototipo, y de la lesión del moco estomacal. Y la ventaja que tienen entonces los COX-2 selectivos es que no tienen este efecto.
ni antiagregación plaquetaria, ni te afectan el moco. Por lo tanto, los pacientes que tienen gastritis o úlcera pueden tomar estos antiinflamatorios y le va a ir mejor. Pero tienen un problemilla, que estos fármacos se ha demostrado, y en Estados Unidos, cuando usted va a comprar un Selecosí, va a comprar un fármaco que es COX-2 selectivo en letra negra y grande, como dice el Brugal, aquí no tan grande, pero como dice el Brugal o el cigarrillo, fumar es perjudicial para la salud, ley 4201, o el consumo de alcohol es perjudicial para la salud, ley 4201, la ley 4201 es la ley general de salud. Y por ley, todas las cosas que hagan daño al cuerpo humano deberían tenerlo. Por eso yo digo que la Coca-Cola debe tener un letrero grande que diga que el azúcar le está provocando diabetes a la gente, pero nadie es guapo de tirarse la Coca-Cola arriba. Pero sí lo debería tener el letrero porque eso está matando a mucha gente, al igual que la comida basura, la comida chatarra, todas esas cosas deben tener un letrerito que diga, miren, esta comida promueve a la obesidad. Yo no sé si ustedes saben que el síndrome X, que es un síndrome metabólico, el síndrome metabólico, señores, eso está acabando en el mundo. Señores, lo que está matando a la gente en el mundo ahora mismo es obviamente los infartos, pero lo que lo está provocando es la obesidad y la diabetes. Infarto, obesidad, diabetes, eso está matando a la gente. Entonces, esa comida debe tener eso. Entonces, en Estados Unidos, esos medicamentos tienen un letrero negro, en letra negrita grande, que dice que pueden provocar trombos. Estos fármacos son protrombóticos. Por lo tanto, usted tenga cuidado, un paciente viejito que usted le dé eso, que no esté anticoagulado ni nada por el estilo, que te pueda hacer un trombo y matar al paciente. Otra cosa importante es que esos fármacos no se dan de manera continua. Esos fármacos usted le da al paciente 2 o 3 días, por ejemplo, y usted lo para ahí y ya. Y lo vuelve a repetir en una semana. 2 o 3 días y ya. Y después no lo vuelve a utilizar. Utilice otro tipo de medicamento. Esos fármacos usted lo da para resolver un problema y después que lo resolvió, usted lo quita. No son fármacos que usted debe utilizarlo de manera continua. Pero aquí, como este país no se respeta, eso no lo dice en la caja. Sí. Entonces tenemos los opiáceos. Estos fármacos usted tiene que tener cuidado. Los pacientes que son adictos, que les gusta esta vaina. ¿Quién que dice esa vaina, Antonio Santos? Me gusta esa vaina. Estos fármacos son peligrosos. Hay pacientes que, no sé aquí, pero en Estados Unidos van solamente a buscarlos. Como por ejemplo, también tenemos antagonistas puros. Tenemos de semivida corta, semivida larga y antagonistas. Estos fármacos también son analgésicos, pero no son AINES, que son algo importante que se me había olvidado. Excúsenme, señores. Me voy acordando de muchas cosas. Aquí trabajan los AINES, ¿verdad? Inhiben la COX-1 y la COX-2. Pero los esteroides tienen función sobre la fosfolipasa A2. Y si ustedes se fijan, entonces, por eso que los esteroides son tan buenos. El que tiene asma le dan esteroides y le funciona, porque entonces el ácido araquidónico no se puede formar en leucotrieno. El que le dan esteroides, si tiene inflamación, se le quita, porque el ácido araquidónico no se puede formar el ácido araquidónico deja de producir prostaglandina y por lo tanto le quita la inflamación, le quita el dolor y todo lo demás. Por eso es que los esteroides son tan buenos, pero a la misma vez también causan otro tipo de daño secundario. Ok, por eso los esteroides son la máxima en antiinflamatorio. No hay cosa más potente que un esteroide para desinflamar. Y es por eso, porque inhiben la producción de ácido araquidónico a través de la fosfolipasa 2 y no tengo ni leucotrieno ni tampoco tengo ciclooxigenasa. Otra cosa, los leucotrienos son ¿qué le digo? Son alérgicos y por eso también los esteroides sirven para la alergia. Señores, si usted tiene un paciente y no sabe lo que es el esteroide, él se va a sanar. Esto sirve para todo. Entonces tenemos los analgésicos que son centrales. Estos actúan sobre los receptores mu, delta y gamma, mu, delta, gamma. Eso es a nivel central. Y estos opiáceos, estos analgésicos que son a nivel central, tienen algo importante, que no tienen techo. No tienen techo. ¿Y qué me refiero con eso? Que si usted le da, por ejemplo, 1 gramo de acetaminofén a un paciente, si usted le da 2 gramos de acetaminofén, posiblemente no le haga efecto porque tiene techo. Inmediatamente usted llega al techo del medicamento, ya no tiene más efecto a partir de ahí. Eso hablando de los AINES. Pero los opiáceos no tienen tope. Mientras más usted le dé al paciente, más efecto le hace. Más usted droga a ese paciente. Si el paciente tiene un cáncer terminal
y tiene dolor, por ejemplo, y usted le pone 50 miligramos, por ejemplo, de morfina, y el paciente se le quita, pero el dolor vuelve al ratico, y usted le da 75, le va a quitar el dolor, y usted le da 100, se lo va a quitar un más, y usted le da 200, se lo va a quitar un más, y usted le puede dar 1000 y se le va a quitar el dolor, porque no tienen techo. Y por eso los pacientes siempre quieren más. Ok, entonces dentro de los antagonistas puros de los receptores que le acabo de mencionar, tenemos la codeína. Miren, en Estados Unidos hubo un problema, porque la codeína se podía utilizar como... cuando yo hablo mucho de Estados Unidos, porque es que los libros se escribieron en Estados Unidos y ellos hablan de su país. Bueno, ellos tuvieron un problema, que habían antitosivos en jarabe que tenían codeína, porque esa vaina es un cuchillo para la tos. Y esos barbarazos son tan dañinos que entonces compraban los jarabes y se los bebían como que si eso era un pote romo. Entonces, lamentablemente, esos antitusivos ya usted no lo puede comprar de manera sin receta. Porque déjeme decirle, toda esta droga, todos estos medicamentos son una maravilla, pero sabiéndolo usar, incluso la cocaína. Mira, la cocaína es una maravilla en el ámbito de la medicina, que se inventó como anestésico, señores. La cocaína se inventó y se utilizaba anteriormente en la odontología. Los odontólogos anestesiaban con cocaína. Y es buenísima, pero lamentablemente, o sea, buenísima en el área de la medicina, pero lamentablemente la cogieron para drogarse. Eso mismo pasa con la heroína. La heroína es un medicamento, buenísimo, para los pacientes que son oncológicos, pacientes terminales, un paciente que usted le quiera dar calidad de vida. No aquí en República Dominicana, pero aquí en República Dominicana en el hospital les dicen, mira, el paciente se va a morir, llévatelo para tu casa. No, en los países de verdad hay lugares específicos del hospital que son para que el paciente viva sus últimos días cómodo, porque no es fácil un paciente terminal, usted llevárselo para su casa y que se muera ahí sin que te pueda beber agua, que no pueda comer, que no pueda ir al baño, que no pueda hacer nada. Señores, eso es, el sistema de salud de República Dominicana es un abuso, eso es un maltrato a la población, eso es algo increíble. ¿Cómo te dan un familiar tuyo para que tú lo veas morir en tu casa? O sea, eso es algo terrible. Entonces, en los países de verdad tienen un área en el hospital para los para los pacientes que ya van a morir. Y estos pacientes se mueren felices y contentos porque están utilizando morfina, están utilizando heroína y se van tranquilos. O sea, eso es algo maravilloso. Y yo creo que en el área de la medicina eso debería seguir funcionando, pero conseguir esos medicamentos aquí, eso da muchísima brega, porque es que los drogaditos no tienen harto, sacan un medicamento y se drogan con ellos. Entonces también tenemos, aquí es fácil conseguir tramador, el tramador sí es fácil conseguirlo, que también es un opiáceo, pero se utiliza para dolor leve a moderado y tiene una semivida corta. Entonces, también de la semivida corta tenemos la morfina, la heroína. Mira, la heroína tiene el nombre de heroína. Yo no sé si usted sabe la historia, porque la morfina estaba provocando mucha adicción. Entonces dijeron, oye, tenemos que sacar una molécula que la gente no se drogue con ella, pero que sirva de analgésico. Entonces dijeron, sí, vamos a crear una molécula. Y cuando crearon la molécula, le pusieron heroína, porque iba a ser el héroe que iba a salvar a los pacientes de la adicción de la morfina. Igual a la heroína terminó siendo 100 veces más potente que la morfina. Es muy potente y es buenísima para el dolor de los pacientes. También está el fentanilo. El fentanilo es bien usado, pero se utiliza más en parche. Los pacientes que tienen cáncer, dolor crónico, le ponen su parche de fentanilo y eso le quita el dolor bien, bien, bien. Y también el tramador. Y la semivida larga, tengan cuidado cuando pongan tramador porque eso tumba a los pacientes. ¿Okay? Y tengan pendiente de la pupila de los pacientes, la pupila de los pacientes. Eso, cuando un paciente te hace una miosis y usted le está dando los opiáceos, es que está intoxicado. Paciente, la pupila es bien importante. Si usted sabe que está tomando opiáceo, chequee la pupila. Si está miótica, está intoxicado. Y si un paciente, bueno, para terminar, de semivida larga, tenemos la metadona. La metadona casi no se utiliza, pero eso es bacanísimo. Y tenemos los antagonistas, que es la naloxona y la naltrexona. La naloxona se utiliza mucho en la clínica. Si usted tiene un paciente, si usted trabaja en el área de oncología, o en paciente que tuvo un trauma fuerte, se le fue un pie, un miembro superior entero, usted le pone opiáceos. Si usted ve que entró en intoxicación, entonces usted le pone naloxona y eso va a revertir el efecto. Entonces, que no se lo olvide. La intoxicación por órgano fosforado, usted le pone atropina.
¿Ok? Si estoy en una anestesia y quiero revertir el efecto de la succinilcolina o de la cumarina, ¿cuál es el antídoto? La fisostigmina. ¿Ok? Y si yo tengo intoxicación por opiáceos, la naloxona y la naltrexona son el antídoto. Y la naltrexona se utiliza en los lugares donde hay desintoxicación de los pacientes que son consumidores de opiáceos. Y con eso ellos le dan su fuetazo y le dan poniendo la naltrexona chin a chin y eso le va quitando el efecto. Bien, eso me pasa muchísimo. Aquí. Bueno, señora, aquí sí hay tela por donde cortar. Pero yo quiero terminar el tema de este tema antes de ir a un receso, porque este tema es largo. Entonces vamos a hablar un poco de los diuréticos. Ustedes saben que dentro de los diuréticos vamos a tener 3 grupos de diuréticos, ¿ok? Y esos 3 grupos los vamos a dividir en 5. Los 3 grupos de diuréticos son los inhibidores de la anhidrasa carbónica, los inhibidores de la reabsorción de sodio, y dentro de ellos tenemos, o sea, lo que son inhibidores de la reabsorción de sodio, tenemos los diuréticos de asa, los diuréticos tiacídicos y los ahorradores de potasio. Y también tenemos el grupo de los diuréticos osmóticos. Bien. Entonces, ¿qué pasó aquí? Ok. Entonces vamos a iniciar con los inhibidores de la anhidrasa carbónica. Ok, los inhibidores de la anhidrasa carbónica, como su nombre lo dice, inhiben la anhidrasa carbónica. Como ustedes saben, la anhidrasa carbónica es una enzima que ayuda a la producción de bicarbonato. Y de ella tenemos el prototipo que es la acetazolamida. Es un diurético de potencia débil. El lugar de acción en la nefrona es en el túbulo colector proximal. Y su mecanismo de acción es la disminución de bicarbonato. Y cuando usted inhibe el bicarbonato, hay un transporte de sodio por hidrógeno, por hidrogeniones, y por lo tanto usted va a tener una disminución del sodio. Y si usted saca sodio, entonces usted va a tener una presión arterial bajita. Pero en este caso, lo que se utiliza mucho la acetazolamida es en el caso de los pacientes que tienen hipertensión intracraniana. Usted le pone acetazolamida que pueda tomarlo vía oral y usted entonces saca todo ese líquido. Entonces, el problema que tienen esos fármacos, que como son inhibidores de la anhidrasa carbónica, en el momento que usted se le está acabando la anhidrasa carbónica que está en el torrente sanguíneo, entonces esto van a empezar a disminuir su efectividad. Ok, si ellos inhiben la anhidrasa carbónica, cuando se acabe, ya su efecto baja. Por lo tanto, esos son fármacos que usted lo pone para resolver. Tiene hipertensión intracraneal, usted le dio su fármaco, resolvió y ahí ya lo dejó. Porque esos fármacos, cuando se agota la anhidrasa carbónica, entonces ya no sirven para nada, baja su función muchísimo. Entonces luego tenemos los diuréticos osmóticos, tenemos el manitol, isosorbida y la urea. No la confundan con la urea, con tilde en la U, no es lo mismo, es urea. Son diuréticos osmóticos y usted lo van a utilizar en el caso de que usted quiera sacar líquido del cuerpo. No son medicamentos que son diuréticos, pero no, usted se puede beber una pastillita para su casa, no. Son diuréticos que se utilizan vía endovenosa, y si usted bebe manitol vía oral, le va a dar una diarrea, pero una diarrea que eso va a ser inexplicable, hermano. Y eso lo utilizan mucho la persona de imágenes cuando van a hacer contrastes que son vía oral, les sirve el manitol. Y eso les da diarrea a los pacientes, que eso es el final. Lo digo por experiencia propia. No traten de beber manitol nunca. Entonces, son muy útiles para eliminar agua. Por ejemplo, usted tiene una hidrocefalia o usted tiene aumento de la presión intracraneal, usted le pone manitol endovenoso y el paciente de una vez se le va ese líquido, ese edema se le va. Nosotros lo utilizamos mucho en el área de oftalmología, también los pacientes que tienen crisis hipertensiva ocular, que llegan con la presión del ojo en 40, en 60, que llegan con un dolor terrible, entonces usted va a la emergencia, le pone manitol
y entonces usted puede sacar un poco de humor acuoso de ese ojo y el dolor le mejora muchísimo al paciente bajándole la presión. Entonces, estos diuréticos osmóticos trabajan en el túbulo colector proximal, trabajan en el túbulo colector y todos los lugares que sean permeables al agua, ahí va a trabajar. Eso saca agua por un tubo y 7 llaves. Donde quiera que el agua se pueda entrar a la nefrona, ahí actúa el manitol. Y va, bueno, como ustedes saben, ya va la resolución de agua, la inhibe. Entonces tenemos los diuréticos de asa, son los diuréticos más potentes que hay, que se pueden tomar en la casa vía oral. Son diuréticos de techo alto. Tienen una potencia muy elevada. Dentro de ellos tenemos la bumetanida, tenemos la furosemida, que es muy conocida, toracemida y ácido estacrínico. Como ustedes saben, la furosemida se puede dar vía oral para la hipertensión. Lo único que depleta mucho electrolito, que es lo que pasa con el manitol también. Arrastra agua, pero se lleva todos los electrolitos. Todos, sodio, potasio, calcio, hidrógeno, todo se lo lleva el manitol. Por eso usted no le puede dar eso al paciente por siempre. Y la furosemida también sirve para sacar mucho líquido porque tiene potencia alta, pero causa depresión de los electrolitos. Entonces, el lugar de acción es la porción gruesa del asa de Henle, ¿ok? O la porción ascendente. Y va a inhibir la proteína transportadora de sodio, potasio y cloro. Míralo aquí, ahí. Sodio, potasio y 2 cloro, eso es lo que inhibe los diuréticos de asa, lo que estoy hablando ahora mismo, la número 3. Y luego tenemos los diuréticos tiacídicos. Estos son más o menos los mejores porque ni son ni suaves, ni son tampoco tan potentes, que son los diuréticos tiacídicos. Pero estos son diuréticos de techo también. O sea que aunque usted aumente la dosis, son de techo bajo, aunque usted aumente la dosis, no va a tener mucha respuesta. Entonces son de potencia moderada. El lugar de acción es la porción inicial del túbulo colector distal. Y dentro de ellos tenemos el prototipo, que es la clorotiacida. Discúlpenme, la I, la doble I, es una sola I, clorotiacida. La hidroclorotiacida, la indapamida y la clortalidona. Y tenemos los ahorradores de potasio. Tenemos el triantereno, la melorida, la espironolactona y la eplerenona, Dios mío. Estos fármacos van a tener en sí 2 mecanismos y van a tener potencia diurética baja. El lugar de acción es en el último segmento del túbulo colector distal y el primero del túbulo colector. En este caso, la esplerenona y la eplerenona van a inhibir de manera competitiva y reversible la acción de la aldosterona. Por lo tanto, va a disminuir la reabsorción de sodio. Como ustedes sabrán y van a ver más adelante, la aldosterona que se produce en la médula suprarrenal, en la glándula suprarrenal. Entonces, mire, como ustedes ven aquí, la aldosterona va a ayudar a la recaptación de sodio. Mientras que estos 2 medicamentos inhiben la aldosterona, por lo tanto hay menos recaptación de sodio. Bueno, aquí vamos a hablar de los inhibidores de la ECA. Ok, entonces, para que ustedes entiendan esto bacanamente, vamos a ver este cuadro. Miren, el angiostensinógeno, vamos a poner, yo siempre pongo un ejemplo, imagínense esto. La medicina imaginación, porque estas son vainas que pasan en el cuerpo y nadie lo ve, esto es imaginación. Imagínense que a una gente le dieron una puñalada o un tiro. Sí, todo lo mío tiro y puñalada. Una puñalada, un tiro. Esa gente va a empezar a desangrarse. Y si se desangra, entonces la presión arterial va a empezar a bajar. Entonces el cuerpo tiene que buscar una manera de subir esa presión arterial. Y la manera que tiene el cuerpo de subir esa presión arterial es mediante el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Renina, angiotensina, aldosterona, que no se olvide eso. Eso es básico en la medicina. Entonces,
le dieron una puñalada a uno, le dieron un tiro, se está desangrando, entonces se activa el sistema de renina, angiotensina, aldosterona. La angiotensina se va a producir por el hígado, perdón, el angiotensinógeno. Se va a producir por el hígado. Entonces, al mismo tiempo, el riñón va a decir, oye, yo tengo que producir renina. ¿Dónde es que se produce la renina que yo le dije ahorita? Que le va a salir en el examen. ¿Quién es tan valiente de decírmelo? En las células justaglomerulares. Bien, pregunta de examen. La renina de las células justaglomerulares del riñón se va a producir. Entonces, ella va a ir por todo el torrente sanguíneo y va a llegar al hígado, ¿verdad? Y le va a decir, manito, ¿dónde está el angiotensinógeno? Corre, que el paciente se está muriendo. Y él le va a decir, míralo aquí. Entonces, la renina, el angiotensinógeno, lo va a convertir en angiotensina 1. Pero esa angiotensina 1 no sirve para nada. Entonces, ella arranca y dice, espérate, que yo no hago nada aquí, déjame irme para el pulmón. Cuando llega al pulmón, la angiotensina 1 le dice al pulmón, mira, manito, ayúdame ahí, que el fulano se está muriendo y yo necesito convertirme en la angiotensina 2. Entonces ahí que viene la ECA. La ECA es la enzima convertidora de angiotensina y eso es lo que inhibe estos fármacos, que lo vamos a ver más adelante. Entonces en el pulmón, la angiotensina 1 se convierte en angiotensina 2 por acción de la ECA o enzima convertidora de angiotensina. Entonces, esa angiotensina 2 va a ir a los vasos sanguíneos y va a provocar una vasoconstricción. Y eso va a aumentar la tensión arterial y el paciente va a sangrar menos. Pero otra cosa importante, porque ese paciente está en hipotensión y lo que busca el sistema angiotensina, renina, angiotensina, aldosterona es subir la presión. Por lo tanto, vasoconstricción, sangro menos, la presión sube. Otra cosa es que ella va entonces a la glándula suprarrenal y le dice, manito, mira, yo necesito que tú produzcas aldosterona. Ya yo le dije anteriormente que la aldosterona entonces en el túbulo colector reabsorbe el sodio y si el sodio se reabsorbe, entonces eso me va a entrar agua, porque donde hay sodio hay agua. El sodio me va a arrastrar el agua hacia adentro y eso entonces me va a aumentar también la tensión arterial. ¿Ok? Entonces, yo quiero inhibir ese sistema porque entonces tengo un paciente que es cardiópata. Tengo un paciente que es cardiópata, no me dieron una puñalada, no se está desangrando, entonces tengo la presión alta y eso entonces es lo que va a matar al paciente. Entonces yo como médico digo, bueno, tengo que inhibir este sistema, renina, angiotensina, aldosterona, para que este paciente se me salve y no tenga hipertensión. Entonces para eso se inventaron estos medicamentos, que son el captopril, el enalapril, fosinopril y el ramipril, que son inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Entonces trabajan aquí, inhiben la ECA a nivel pulmonar, por lo tanto no hay producción de angiotensina 2 y si no hay producción de angiotensina 2, yo voy a tener una disminución de la presión arterial. ¿Qué pasa? Estos medicamentos son buenísimos, ustedes lo utilizan mucho en la emergencia cuando le llegan un paciente con hipertensión, se lo ponen sublingual para evitar el primer paso de metabolismo, porque saben que de abajo de la lengua pasa al torrente sanguíneo y no tiene que pasar por el hígado. Entonces, estos medicamentos tienen un problema que causan entonces tos. Todos esos pacientes en la noche, esos viejitos tosiendo, vaya y preguntan a la cama, don, ¿usted toma captopril o enalapril? Ah, sí, yo me tomo esto, mi hijo. Tiene que dejar de tomarlo. Y también porque causan edema de glotis. ¿Ok? Inmediatamente, es un efecto no deseado de esos medicamentos, pero inmediatamente un paciente que toma captopril, enalapril o ramipril o algún pril de eso y está tosiendo, tienen que quitarle ese medicamento y cambiarlo por otro, porque entonces es que la glotis se le está edematizando. Y usted supo que si la glotis se le edematiza a un paciente, si usted no llegó a tiempo al hospital, usted la va a pagar con creces porque el paciente se le va a morir. Bien, yo creo que eso se entendió perfectamente ahí. Renina, angiotensina, aldosterona. Pero que no se le olvide eso, porque ahora más adelante tenemos que hablar de eso. Y entonces tenemos la angiotensina, los antagonistas de los receptores de la angiotensina 2. Fíjense que esa angiotensina que yo les decía, llegaba aquí al riñón y a la glándula suprarrenal para producir aldosterona. ¿Ok? Entonces, hay otra forma de yo inhibir este ciclo. Si yo lo inhibo aquí,
Amén. Pero también yo lo puedo inhibir aquí. En los receptores ARA1, en los receptores 1 y 2 de la angiotensina a nivel renal. ¿Ok? Los receptores ATR1 y ATR2. Aquí lo inhibo, ¿verdad? Entonces ya no estoy inhibiendo aquí, no inhibo aquí. Y la ventaja que tienen esos medicamentos es que entonces no me producen tos. Entonces lo ideal para usted cambiar un captopril, un enalapril, un ramipril, un fosinopril, entonces usted lo pone un ARA2 y listo, resolvió el problema. Está tosiendo, se lo cambio por un ARA2. Entonces esos medicamentos inhiben la angiotensina 2, pero a nivel renal. Entonces tenemos el losartán y el valsartán como un prototipo. Bueno, aquí tenemos ahora, yo creo que son el último grupo de fármacos, yo espero que sí, porque yo tengo pila de ese, que son los fármacos inotrópicos. Dentro de ellos tenemos la digoxina, que son los digitálicos. Dentro de los digitálicos tenemos como prototipo la digoxina. Estos fármacos inotrópicos, ¿qué yo le dije ahorita que significaba inotrópico? Alguien que me diga. Ah, se me olvidó ya. Sin buscarlo en Google. Bueno, inotrópico significa que aumenta la contractilidad cardíaca. Inotrópico aumenta la contractilidad cardíaca y cronotrópico es que aumenta la frecuencia cardíaca. Crono viene de tiempo, aumenta la frecuencia. E inotrópico aumenta la contractilidad. Dentro de esto tenemos la digoxina. La digoxina tiene un problema y es que los pacientes pueden tener intoxicación por ella. Y una de las cosas importantes es que le gusta poner en los exámenes es que te ponen un caso clínico, te dice que el paciente está tomando digoxina o algún fármaco inotrópico positivo, porque hay fármacos que son inotrópicos negativos, y que el paciente está teniendo visión de colores, principalmente visión amarilla. Inmediatamente le digan eso, hermano. No mire para los lados. Eso es por digitálicos. Ya las de la dopamina hablamos ahorita, ya eso ustedes lo saben. ¿Por qué va a aumentar la frecuencia cardíaca y la contractilidad? Ya me duele la lengua decirle que es un alfa 1 adrenérgico y beta 1 adrenérgico. Y tenemos los inhibidores de la fosfodiesterasa 3, que estos fármacos van a inhibir el AMP cíclico y por lo tanto entonces va a aumentar la contractilidad cardíaca. Un grupo de fármacos que yo no se lo puse ahí, pero tienen que sabérselo y que son bien importantes, son los que hacen lo contrario al inotrópico positivo, que son los inotrópicos negativos. Y en este caso son, no que son inotrópicos negativos, sino que tienen un efecto inotropo negativo, que son los calcio antagonistas. Cuando le hablan de calcio, piensen en contracción de cualquier músculo cardíaco, músculo esquelético, ningún músculo, si no tiene calcio, no se contrae. Entonces el calcio tiene que ver mucho con la contracción muscular. Entonces, si yo le digo que tengo un fármaco, ¿ok?, que es calcio antagonista, o sea, que me disminuye la contracción cardíaca, entonces vamos a tener en este caso los que son los calcio antagonistas, que son la lodipina como prototipo. Los fármacos con la lodipina inhiben los canales de calcio a nivel cardíaco y por lo tanto esto va a disminuir la contracción cardíaca y la frecuencia cardíaca y por eso se utilizan en la hipertensión. Mientras que estos fármacos que son inotrópicos positivos, ¿en qué caso yo digo, oye, pero yo quiero que ese paciente tenga la frecuencia cardíaca aumentada y yo quiero que ese paciente tenga un poquito más la frecuencia cardíaca activa y que me contraiga más el corazón? Bueno, los pacientes que tienen hipertrofia ventricular, los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, su paciente tú quieres que ese corazón vaya a toa, entonces tú le pones su digoxina o le pones su amrinona o milrinona, lo que usted le quiera poner. Pero si usted quiere lo contrario, entonces un fármaco que disminuya la contractilidad y que disminuya la frecuencia, pues entonces usted le pone un calcio antagonista como es la lodipina. Y si usted quiere un beta bloqueante para beta bloquear al paciente, ya ustedes saben que lo que usted le tienen que poner un propanolol, un etanolol. Ay, Dios mío, se me olvidó ese nombre.
Atenolol, ok, atenolol. Disculpe que tengo más fármaco en la cabeza que el people. Atenolol. Y así sucesivamente. Por fin se acabó fármaco. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Bueno, si no hay pregunta. Bien, entonces, la producción como manera de introducción, tenemos que la eritropoyesis va a depender de una hormona llamada eritropoyetina, que se va a producir en la corteza renal. Entonces, cuando el cuerpo entiende que tiene cantidades de oxígeno bajo, entonces se encarga de producir eritropoyetina. En los casos de pacientes que vivan en montañas, como el caso del Himalaya, esa gente que vive cerca del Everest, tienen niveles de eritropoyetina muy elevados, porque el cuerpo entiende que necesita mayor cantidad de oxígeno y por lo tanto la produce. Entonces, en el feto, esta pregunta ha salido en los exámenes, pueden chequear. En el feto, a partir de los 4 meses, la sangre se produce en el hígado, vaso y médula ósea. Entonces salió una pregunta que decía, ¿cuáles de estos órganos son eritropoyéticos? No salía edad, no salía nada. Entonces salía esta pregunta, hígado, vaso y médula ósea. Que aunque solamente sea en el feto, pero lo son. Entonces, si le hacen una pregunta genérica, usted no puede dejarlo fuera. Y ya en el adulto, la eritropoyesis entonces ocurre en la médula ósea de los huesos. Bueno, médula ósea roja, porque como ustedes sabrán, hay 2 tipos de médula ósea. Hay una médula ósea amarilla y médula ósea roja. La médula ósea amarilla tiene una gran cantidad de lípidos. Por eso el caso es que cuando una gente se fractura o cuando una gente le están haciendo un procedimiento ortopédico, se puede desprender un trombo y producir una embolia grasa y por lo tanto matar al paciente. Por más anticoagulante que usted le ponga, usted no se lo va a quitar, menos que usted le haga un cateterismo al paciente. Por lo tanto, médula ósea roja de los huesos largos, ahí se produce la sangre. Cuando usted come pollo y le mastica el hueso, cuando usted abre esa sustancia marrón que está ahí adentro, esa es la médula ósea. Entonces, hablando de la fisiología del eritrocito, hay una célula que se llama unidad formadora de colonia, eritroides, que es el hemocitoblasto, que es la célula madre. De ahí es que deriva el eritrocito, esa es la célula madre del eritrocito. O célula formadora de colonia. Y entonces, ustedes se fijan, el eritrocito tiene núcleo en la célula madre, pero ese núcleo se va perdiendo. Lo que quiere decir que el eritrocito es una célula anuclear. Y recuerden que una célula que está en etapa quiescente del ciclo celular o en etapa 0. Quiere decir que esta célula no produce, o sea, no realiza mitosis. Esta célula sale de la unidad formadora de colonia y así se queda hasta el momento de su muerte. Y la vida de un eritrocito son 120 días. Ahora que estoy hablando de sangre, me acordé y debo decirle que cuando la aspirina inhibe la agregación plaquetaria, lo hace de manera irreversible. No es reversible, es irreversible. Una vez una plaqueta es afectada por la aspirina, la agregación plaquetaria es irreversible. Entonces, doctor, un paciente que usted le da aspirina no coagula. Sí, coagula, porque obviamente todos los días se producen nuevas plaquetas. Por eso que el paciente toma aspirina todos los días. Y la semivida de una plaqueta es de 7 a 10 días. Quiere decir que en 10 días a paciente, estas plaquetas que están anticoaguladas, pues entonces ya mueren y siguen haciendo plaquetas nuevas a diario. Algo importante con eso, porque muchas veces cuando van para procedimientos quirúrgicos dicen, deja de beberse la aspirina un día antes.
Señores, no están haciendo nada con eso, porque dijimos que una plaqueta dura de 7 a 10 días. Entonces, el paciente va a estar anticoagulado durante todo ese tiempo. Solamente las plaquetas que vayan naciendo nuevas son las plaquetas que van a coagular. Entonces, para un procedimiento quirúrgico, suspendan la aspirina siempre y cuando su cardiólogo esté de acuerdo de 7 a 10 días antes. Eso es medicina basada en evidencia. No de que una loquera de que el día antes deje de tomarse la aspirina. ¿Para qué? Para nada. Un día menos que el paciente se tomó la aspirina. Da lo mismo. Entonces, luego sigue el proeritroblasto, el eritroblasto. Esto ténganlo en cuenta, eritroblasto, que más adelante les voy a hablar del eritroblasto cuando le hable de anemia sideroblástica. Míralo aquí, que no se lo olvide. Eritroblasto. Luego va el normoblasto y fíjense el reticulocitos. Hay personas que tienen un grado de anemia tan grande que el cuerpo entonces no forma eritrocitos. O sea, lo forma, pero también manda el eritrocito para la circulación sanguínea. Porque necesita oxígeno. Entonces, no lo deja formar, así lo manda el eritrocito para allá. Y fíjense que ya el núcleo está desintegrado y finalmente cuando se forma el eritrocito, pues entonces ya no existe el núcleo. Tiene una forma redondeada, bicóncava, quiere decir que tiene, yo siempre digo la palabra bicóncava, cóncava, o sea, si es cóncava, no es cava de la bebida alcohólica, alcohólicos, es cava de que es cavado, que tiene como una excavación, por eso es bicóncavo. Tiene una excavación por arriba y una excavación por abajo. Parece una dona, aunque no está rota. ¿Okay? Entonces, para poder hablar de anemia, tenemos que saber bien la fisiología de la formación de la hemoglobina. Si sabemos formación de hemoglobina, vamos a saber muchísimos tipos de patologías. Solamente sabiéndose esta presentación y la que pasó y otra que viene más adelante, que es el metabolismo del hierro, ya, usted no tiene que hablar con más nadie de hemoglobinopatía ni de anemia. Ya ustedes saben esa vaina. Porque se sabe la base. Si se sabe la base de la medicina, se van a saber todo lo otro. Entonces, en el proeritroblasto, fíjense aquí, ya yo le hablé del proeritroblasto, ya ustedes no pueden negármelo aquí. Proeritroblasto, que va luego de la célula madre, el proeritroblasto, ocurre lo siguiente. Porque un eritrocito sin hemoglobina no es nada. Porque la función del eritrocito es llevar la hemoglobina, que es quien lleva la molécula de oxígeno hacia los tejidos. Y otra cosa importante que deben saber que la hemoglobina es un pigmento. ¿Qué es la hemoglobina? La hemoglobina es un pigmento y es lo que le da el color a la sangre. La sangre es roja porque la hemoglobina le da el color rojo a la sangre. ¿Ok? Entonces, ese pigmento llamado hemoglobina debe formarse y se forma en el proeritroblasto. Y fíjense cómo 2 moléculas de succinil-CoA más 2 moléculas de glicina se juntan y me van a formar un pirrol. Ustedes van a escuchar que la hemoglobina tiene un anillo tetrapirrólico. Tetrapirrólico, o sea, tetra viene de 4 y pirrólico viene de pirrol. Porque la unión de 2 succinil-CoA o coenzima A más 2 glicinas, que es un aminoácido, me va a formar un pirrol. Y esa combinación tiene que ocurrir 4 veces porque yo necesito 4 pirroles. La unión de 4 pirroles me va a dar como resultado la protoporfirina 9. Esa palabra porfirina, escúchenla bien porque es causante de enfermedades, la deficiencia de porfirina. No solamente esta, la porfirina 9, sino de otro tipo de porfirina. Entonces, 4 pirroles me forman la protoporfirina 9. Más, aquí entra el hierro a la formación de hemoglobina, más hierro me forma hemo. Entonces ya sabemos que el grupo hemo viene de esta reacción, porfirina más hierro. Ya ustedes saben entonces que cuando hay una deficiencia de hierro, pues entonces yo tengo un problema en la formación de hemoglobina, por lo tanto eso se traduce como una anemia. Entonces, más una globina, que es una proteína, me forma la hemoglobina. La formación del grupo hemo, que se formó durante este rollo, más la globina. Entonces aquí tengo hemoglobina.
Y yo necesito 4 moléculas de hemoglobina para poder rellenar el eritrocito porque tiene 4 lugares para 4 hemoglobinas. ¿Ok? Ahora, la hemoglobina, principalmente la globina, no el grupo hemo. Ya saben que la hemoglobina es una composición de un grupo hemo y un grupo globina. Ahora, la globina tiene 4 cadenas. Tiene 4 cadenas, tiene 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta en la hemoglobina del adulto, que es la hemoglobina que representa el 90% en la sangre de nosotros, los que estamos sanos. Ahora, la hemoglobina A2 corresponde al otro 3 o 2%, pero tiene 2 cadenas alfa y 2 cadenas delta. Fíjense que la hemoglobina A2, que es del adulto también, pero solamente representa del 2 al 3%, no tiene cadena beta. ¿Ok? Solamente tiene alfa y tiene delta. Todos tienen alfa, pero donde cambia es en la beta. Y la hemoglobina fetal, que es la que predomina en el feto, obviamente, y cuando el momento que uno nace, búsquense en qué momento está la transición de la hemoglobina fetal a la hemoglobina del adulto, para que tengan eso pendiente. Yo no se lo digo porque en verdad no lo recuerdo, pero una pregunta buena. Tiene 2 cadenas alfas y 2 cadenas gamma, que esto debe desaparecer cuando el niño nace. No recuerdo bien la edad, pero ya después que uno adulto tiene que tener hemoglobina A1 más que otra cosa. Aunque déjeme decirle que de manera normal lo podemos tener, pero en concentraciones muy bajitas de menos del 0.5%. ¿Ok? Entonces, aquí yo le tengo una nota. Cuando yo tengo en la cadena beta de la hemoglobina 1, o sea, de la hemoglobina del adulto 1, tengo una cadena beta, tengo 2 cadenas betas. Vamos a llamarle cadena beta 1 y cadena beta 2. Yo tengo que en la posición sexta de esa cadena beta, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En esa posición, en la sexta posición, yo tengo un aminoácido que se llama ácido glutámico. Tengo un aminoácido que se llama ácido glutámico, que si ese ácido glutámico por alguna alteración se cambia por el aminoácido valina en la sexta posición de la cadena beta, no importa en cuál sea, si en la 1 o en la 2 de la beta, me va a provocar una enfermedad que se llama falsemia. Pregunta de todo el examen del mundo, amén. ¿Dónde está el daño en la falsemia? Bueno, es en la posición sexta de la cadena beta de globina, que se cambia el aminoácido ácido glutámico por valina. Siempre hay confusión con esto. ¿Qué es lo que va normal? ¿Es la valina o el aminoácido? ¿Qué es lo que se cambia? ¿Valina por aminoácido? ¿Qué es lo que se cambia? Yo sé que ácido glutámico y que es valina, pero ¿cuál es que debe de estar y cuál es que entra? Bueno, ahí lo tiene. Lo normal que debe ir es ácido glutámico. Y el ácido glutámico es reemplazado por la valina y entonces viene la falsemia. La falsemia es porque los glóbulos rojos se tornan de una forma falciforme en forma de hoz. Forma de hoz, una forma como de semiluna. Y esto hace que el glóbulo rojo pierda su elasticidad. Entonces, cuando el glóbulo rojo va por lugares donde los capilares son pequeños, se quedan estancados. Entonces, a eso se le llama crisis vasoclusiva de los falsémicos. También hacen crisis dolorosa, hacen crisis de secuestro. Okay. El vaso se va a quedar, el vaso detecta que son, porque el vaso es un cementerio de eritrocitos. Eso es lo que el vaso es, un cementerio de eritrocitos. Y todos los eritrocitos que estén defectuosos, el vaso se liquida con ellos. Dice, tú no vas, tú no pasas, tú estás dañado. Entonces, esos pacientes tú tienes que esplenectomizarlo porque entonces la anemia lo va a matar. Entonces, una pregunta importante, si alguien me responde, que vimos en la primera clase. Si yo le quito el vaso a un paciente, ¿qué vacuna yo le debo poner? ¿Y por qué? La del neumococo. Exacto. ¿Y por qué neumococo? Porque esos son bacterias encapsuladas y el vaso tiene acción sobre ese tipo de bacterias. Exacto, excelente. El proceso de opsonización ocurre en el vaso. Entonces, los microorganismos encapsulados
recuerden que el linfocito T es killer, es asesino. Él no produce anticuerpos. Lo que produce el anticuerpo son los linfocitos B. ¿Qué pasa? Al ellos estar encapsulados, tienen como si fuera una armadura y los linfocitos B no pueden ganarle la batalla. Entonces, lo que hace el cuerpo es que un macrófago va y se lo come y se va para allá, para el vaso y lo devora enterecito como un pez se comió a Jonás, así mismo. Imagínense que Jonás es la bacteria y el pez grandote se lo comió, entonces el macrófago. Y entonces, si el paciente no tiene vaso, no va a poder eliminar esa bacteria. Entonces usted tiene que ponerle la vacuna del neumococo a su paciente. Eso no se le puede olvidar nunca, porque eso te puede matar a un paciente rápido. ¿Ok? Entonces, en esos pacientes usted tiene que eliminar el vaso. Y muchas veces lo que se hace es que cuando el paciente tiene una anemia tan crónica, se entra a cirugía y el vaso se exprime, el cirujano lo mueve el vaso, lo exprime, para que bote todos los glóbulos rojos que tiene secuestrados. Entonces, yo le dije que en teoría la falsemia se dice que es causada por la malaria. Ustedes saben que la malaria es una enfermedad que infecta los glóbulos rojos. Si yo digo infesta, muchas veces infesta e infecta. No crean que yo estoy hablando loco, pues se me fue una S. Aunque yo sé que yo hablo medio feo, pero infestar no es lo mismo que infectar. Infestar es cuando un microorganismo de cualquier tipo no atraviesa la mucosa. Por ejemplo, cuando un mosquito te pica, se posa sobre tu piel, el mosquito te está infestando. Cuando usted tiene una parasitosis, usted tiene una giardia, por ejemplo, en el intestino, eso no está en el torrente sanguíneo ni en el atravesado mucosa, eso está ahí en ese lumen. Entonces eso es infestación. Ahora, ya cuando un microorganismo invade la mucosa, entra al torrente sanguíneo, se llama infección. Bien, entonces cuando en el caso de la malaria se infecta el tofozoito, taquizoito, lo que quieran, como le quieran llamar toda esa vaina, entonces rompe el glóbulo rojo. Entonces al romper el glóbulo rojo se producía muchísima anemia. Entonces lo que hicieron los africanos fue a través de la adaptación celular, porque el cuerpo se adapta. Por eso es que los que viven en el norte son blancos, señores, no es por otra cosa. Y los que viven más al sur son negros. Obviamente los que son negros tienen más melanina. Y los que son blancos tienen menos melanina. Eso es protección. La gente blanca tiene la oreja grande y la nariz grande. ¿Por qué? Porque con la nariz grande tienen más la oportunidad de calentar el aire frío que entraba. Eso son adaptación celular. Entonces el cuerpo de ellos se adaptó porque la malaria lo estaba llevando el diablo, lo estaba matando. Entonces, al eritrocito cambiar su forma, entonces es un factor de protección para la malaria. Quiere decir que los que tienen falsemia no le da malaria. ¿Ok? Entonces seguimos. Miren qué bonito esto aquí. Esto es algo terrible. Miren, cuando ustedes sepan esto, ustedes ya son graduados. El metabolismo del hierro, o sea, graduado en vaina de anemia. Si usted se sabe eso, cómo se forma el hemo y la hemoglobina, y aquí tenemos 5 patologías. Y aquí tenemos un par de patologías más. Entonces, fíjense, cuando nosotros comemos alimentos, pollo, guineo, culebra, aquí la culebra le puse porque hay gente que son exóticas y le gustan comer vaina rara. Entonces, lo que comen culebra también. Nosotros tomamos esos alimentos y lo comemos. Ahora, hay dos tipos de hierro. Tenemos el hierro en estado férrico y el hierro en estado ferroso. El hierro en estado férrico es ese, el Fe3, que tiene 3 electrones. Y en el estado ferroso tenemos el F2, de 2 cruces, de 2 electrones. El hierro que es utilizado por el enterocito, esta célula grandota que está aquí es un enterocito. Dicho sea de paso, el hierro se absorbe en el duodeno y en la porción proximal del yeyuno. Porción principal del yeyuno y en el duodeno, con más eficacia o con más absorción en el duodeno. Entonces, en el enterocito del duodeno, lo que entra es el hierro en estado ferroso.
Por eso ustedes, cuando compren hierro, si ustedes quieren leerlo, va a decir sal ferrosa o con lo que quiera, pero con oso, ferroso. Porque el férrico, el cuerpo no lo absorbe. ¿Ok? Entonces, en el mismo intestino, ¿ok? Por acción del ácido gástrico y por el citocromo B duodenal, este ácido férrico se va a convertir en ferroso y está listo entonces para entrar a la célula. Aquí le voy a hacer un paréntesis. Cuando usted va a administrar hierro, si el paciente está tomando inhibidores de la bomba de protones, como son el omeprazol y todos sus derivados que terminan en sol, en ol, como el pantoprazol, el omeprazol y todo lo que ustedes quieran ponerle, y hasta que los laboratorios decidan de sacar medicamentos, va a tener mala absorción de hierro. Porque cuando el hierro se pone en contacto con el ácido clorhídrico, entonces, y el citocromo B duodenal puede transformarlo de ácido férrico a ferroso. ¿Ok? Entonces, cuando está en ferroso, puede entrar al enterocito. Pero ¿cómo lo hace? Mire, este no es el único transportador. Hay muchos transportadores, pero este es el más importante. Se llama DMT1 o transportador de metales divalentes tipo 1. ¿Qué pasa? Este transportador de metales divalentes tipo 1 es tan importante. ¿Por qué? Porque no es solamente afín para el hierro. No solamente hierro entra al enterocito por ahí, sino que también entra el calcio y también entra el zinc. Entonces, cuando yo veo la loquera de que hay pacientes y hay médicos que no le explican al paciente cómo beberse el hierro, a mí me da una vaina. El hierro no se puede tomar con leche. Porque si usted toma leche, porque dicho sea de paso, yo no sé esta vaina, somos el único mamífero que toma leche de otro mamífero. El ser humano toma leche de la vaca. Pero usted nunca va a ver la vaca bebiendo la leche de nosotros, bebiéndose la leche de una foca o la leche de otro animal, o la leche de la cabra. Pero nosotros, como somos grandiosos e inteligentes, nos bebemos la leche de la vaca. Y esa leche tiene mucho calcio. Por lo tanto, ese calcio y el hierro van a tratar de entrar por aquí. ¡Pam, pam, pam, pam! Y los dos, entonces ninguno de los dos van a entrar. En farmacología, ¿cómo se llama eso? Alguien que me diga. Antagonismo. Exacto, son antagonistas. Igualmente pasa con el zinc. Si beben con zinc y hierro, entonces va a pasar lo mismo. No van a entrar, no va a entrar. Entonces el paciente dice, doctor, yo tengo 1 año bebiendo hierro, yo siempre tengo la misma anemia, porque usted no se lo sabe tomar. El hierro se toma en ayuna y con agua y con vitamina C. Si usted quiere que el hierro se absorba bien, délo en ayuna, con agua y vitamina C. Señores, lo que son nutricionistas o la tienda que venden vainas de nutrición, de que ellos sí saben, esto es increíble. Ellos los multivitamínicos le ponen hierro. O sea, hay muchos que vienen sin hierro, es verdad. Pero yo he visto con mis ojos multivitaminas que dicen que contienen hierro, contienen zinc y calcio. Yo, pero esto es un disparate. Esto es como bebemos un vaso de agua vacío. Porque ninguno de los tres se van a absorber. Ok, entonces cuando ustedes vean eso, no compren ese multivitamínico que no sirve para nada. Multivitamínico que tenga hierro, calcio y zinc al mismo tiempo, se jodió, eso no se absorbe. Y zinc y calcio al mismo tiempo, eso no se absorbe. Compre uno o zinc solo, hierro solo, lo que sea solo y tómeselo en ayuna. Ok. Dicho esto, ya entonces el hierro en su estado ferroso puede pasar al enterocito. Entonces, en el enterocito, estamos adentro del duodeno, te están ahí adentro conmigo, estamos viendo ese proceso. Entonces, en el enterocito puede pasar 2 cosas. Puede que el hierro se almacene como forma de ferritina. Pregunta de examen. ¿En qué forma se almacena el hierro? El hierro se almacena en forma de ferritina. Y se almacena de forma de ferritina tanto en el hígado y también en el enterocito. Y también se deposita en forma de hemosiderina. Las 2 formas en que el hierro se puede quedar en el organismo, en el hígado, que es donde más se acumula. Por eso cuando tú tienes anemia te dicen come hígado, obviamente porque en el hígado se acumula el hierro en forma de ferritina
y en forma de hemosiderina. De ahí es que el nombre, que los pacientes que tienen un aumento del hierro sanguíneo o de acumulación del hierro, se le llama hemosiderosis, ¿ok? Se llama hemosiderosis al acúmulo del hierro en el organismo, porque el hierro se acumula en forma de hemosiderina y ferritina. Y también es por eso que cuando un paciente tiene anemia, si usted quiere saber si es por deficiencia de hierro, usted tiene que mandar a medir los niveles de ferritina. ¿De qué vale de que usted tenga los niveles de hierro elevados sanguíneos, pero cuando usted ve los niveles de ferritina estén bajitísimos? Quiere decir que los depósitos suyos están vacíos, están depletados, y eso es lo que usted tiene que llenar. ¿Ok? Si usted hace un análisis de hierro nada más y no manda a hacer ferritina, no va a saber si el paciente tiene una deficiencia de hierro o no. Si la ferritina está bien y el paciente tiene una anemia microcítica, busque otra causa que la deficiencia no es de hierro. Porque si el paciente tiene los depósitos de hierro llenos, la ferritina va a estar normal y cuando sea necesaria, entonces el cuerpo la va a utilizar. Pero esta ferritina que está en el enterocito a mí me da lo mismo, porque ese enterocito en algún momento se va a descamar y se va a perder, ¿ok? Se va a descamar y se va a perder y uno lo va a hacer pupú, ¿ok? Porque las células se descaman y se pierden y viene otra nueva. Quiere decir que la ferritina que se queda en el enterocito, pues entonces eso se pierde. Porque solamente se absorbe diario, solamente diario, 1 miligramo de hierro diario. Usted se puede beber 100 miligramos y usted va a absorber 1 miligramo diario, que eso es lo que el cuerpo acepta. Más de ahí el cuerpo lo elimina y se acabó. A menos que usted se lo ponga endovenoso. Si lo pone endovenoso, pues entonces ya usted lo está poniendo directo en la matriz. ¿Qué pasa? Para el hierro en estado ferroso pasar hacia el espacio plasmático, lo hace a través de un portal, lo hace a través de un transportador que se llama ferroportina. Un transportador que se llama ferroportina. Esa es la puerta. Portina viene de puerta. Recuerden eso, ferroportina. Y por ahí es que pasa al espacio plasmático. Pero ¿qué pasa? Al espacio perivascular, ahí al espacio intersticial, perdón, espacio intersticial. Entonces, eso está controlado. Ese ciclo prácticamente completo está controlado por una enzima que se llama hepcidina, por una hormona que se llama hepcidina, perdón. Hormona que se llama hepcidina. Y esta hepcidina se produce en el hígado, ¿ok? Produce en el hígado. Cuando el hígado está harto de hierro, lleno hasta el tope, que dice, ya aquí yo tengo ferritina hasta 3 meses. Entonces, él le dice a la hepcidina, dale para allá, ciérrame la puerta. Y la hepcidina le dice a la ferroportina, manito, pon candado, que ya yo estoy alto. El papaú para allá donde se guarda eso está lleno. Entonces, ¿quién controla el ciclo? La hepcidina. Es la que decide cuándo abrir y cuándo cerrar la puerta. Si cierra, ya no entra más hierro. Entonces, todo el hierro que usted consuma, usted lo elimina por el baño. ¿Ok? Ahora, si la hepcidina no está activa, entonces todo ese hierro que usted consuma va al torrente sanguíneo. Inmediatamente usted consumió 1 miligramo diario, se cerraron la puerta. Bien, entonces, aquí en este espacio, mire qué cosa, porque el cuerpo es una vaina terrible. Yo no sé quién fue que inventó esa vaina. Él para entrar a la célula, ok, y poder llegar al torrente sanguíneo, tiene que hacerlo en forma ferrosa, porque el cuerpo no lo quiere en férrico. Pero para entrar a la sangre, él tiene que ser en estado férrico, no ferroso. Entonces, otra vez hay que transformar la vaina, porque ahora el cuerpo le dio con decir que no, que él acepta que el vaina, el enterocito es ferroso, pero para entrar a la sangre tiene que ser férrico. Maldita vaina, para complicar la vaina a los médicos. Entonces, quien hace eso es la efaestina. La efaestina es quien transforma el hierro ferroso en férrico. Y ahí entonces puede entrar a capilar, al torrente sanguíneo, por fin, al torrente sanguíneo. Y aquí en el torrente sanguíneo, en el estado férrico, se va a unir a una apotransferrina. Fíjense, este es el hierro que está aquí adentro, esas 5 bolitas. Y esto que está aquí, entonces, es una apotransferrina. Y esa unión de esa apotransferrina más el hierro se llama transferrina. ¿Ok? Transferrina, que es la sustancia, entonces, que transporta el hierro en el torrente sanguíneo. ¿Y qué pasa después de ahí? Bueno, lo que tiene que pasar, o va a la médula ósea para formar el hemo, míralo aquí, el hemo, el hierro, necesito hierro,
Pues entonces la transferrina va y se lo lleva ya a la médula ósea al proeritroblasto. Le dice, manito, mírame aquí ya, úneme y forma hemo. El bacano comió. O se puede ir al hígado, decir, le toca la puerta del hígado, el hígado dice, ¿quién es la transferrina? Ah, ven, entra. Cuando lo deja entrar, entonces lo transforma en ferritina o en hemosiderina y ahí lo deja almacenado. Y se utiliza para lo que sea necesario. Ya ustedes sabiendo eso, ya ustedes se saben todo tipo de anemia. Entonces, un poquito de clase aquí. La anemia se define como la disminución de la masa eritrocitaria. Obviamente, si los eritrocitos disminuyen, obviamente la hemoglobina va a disminuir porque la hemoglobina está dentro del eritrocito. Entonces, hematíes, hematócrito, hemoglobina, son las tres cosas que usted tiene que ver para diagnosticar a un paciente con anemia. Y recuérdense que el hematócrito va a ser 3 veces la hemoglobina. Si usted tiene una hemoglobina de 10, su hematócrito será 30. Si usted tiene una hemoglobina de 15, su hematócrito será 45. Si no hay esa relación de hematócrito es igual 3 veces la hemoglobina, búsquese que ese laboratorio está mal. Está mal. Si usted tiene una hemoglobina en 10 y de que un hematócrito en 50, está mal. Está mal hecho el hemograma. Repítalo. ¿Ok? Entonces, la anemia se va a clasificar dependiendo el tamaño, que es el volumen corpuscular medio, el volumen, el tamaño que tiene ese eritrocito, que es el BCM, que va de 80 a 100 femtolitros, es lo que te va a decir si ese glóbulo rojo está chiquito, si ese glóbulo rojo está normal o si ese glóbulo rojo está grande. Entonces usted le va a decir microcítico, normocítico o macrocítico. Y el HCM, que va de 25 a 35 picogramos, es el que te va a decir el color que tiene ese eritrocito. Porque ya yo le dije, ¿quién es que le da el color a la sangre? ¿Quién me responde? ¿Quién me responde? El grupo hemo. La hemoglobina en sí, es el pigmento de la sangre, ¿ok? Entonces, si yo tengo anemia, voy a tener una disminución de la hemoglobina. Por lo tanto, el glóbulo rojo se va a ver hipocrómico. Crómico significa color, hipo, menos. Entonces va a tener menos color. Si está normocrómico, va a tener un color normal, rojo. Y si está hipercrómico, está más rojo de lo normal. Ya ven que sabiendo lo básico, como que todo va tomando sentido. Eso es prácticamente lo que es la medicina. Si te sabe lo básico, te sabe todo lo otro. Entonces, vamos a desglosar aquí los tipos de anemia más frecuentes. Entonces tenemos anemia. Vamos a empezar con anemias microcíticas. Que puede ser por deficiencia de hierro, porque obviamente sin hierro no hay grupo hemo. Sin hierro no hay grupo hemo. Entonces, por lo tanto, la hemoglobina va a disminuir. Y si usted manda a medir, entonces, hierro y ferritina están bajitos, listo, hizo el diagnóstico. Usted tiene una anemia por deficiencia de hierro. A usted hay que darle hierro por un tubo y 7 llaves hasta que Cristo se acuerde. Entonces, las porfirinas, recuérdese de la protoporfirina 9, que yo le dije que había varios tipos de porfirinas. Sí, cuando se afectan las porfirinas, entonces usted va a tener una anemia sideroblástica. Bien. Y se acuerdan que le dije, acuérdense de este doncito que está aquí, que es el eritroblasto. Ah, pues en la anemia sideroblástica, este eritroblasto es quien sale a relucir rodeado por un anillo de hierro. Y fíjense que el eritrocito normal no tiene núcleo, pero aquí ese eritrocito tiene núcleo, un eritrocito totalmente inmaduro. Entonces la hemoglobina no encuentra dónde ponerse, no, o sea, no hay donde la hemoglobina posarse, porque ese núcleo me está tomando todo el espacio. Entonces, eso puede ser de manera congénita, pero también hay medicamentos que pueden causar, o medicamentos no, hay medicamentos, pero hay sustancias que pueden causar una sideremia o una anemia sideroblástica. Y lo más común, pregunta de examen, es el plomo. Intoxicación por plomo, señores. Donde se fabrica batería y hay muchachos, posiblemente usted va a encontrar un caso de anemia sideroblástica. Usted, papá, mamá, que usted tiene inversor, saque la batería fuera de la casa. Las baterías no se ponen dentro de la casa.
porque le va a dar anemia sideroblástica. Todo tiene un porqué. Aunque la gente no sepa, pero la gente tiene la noción, siempre dice, no, pon la batería afuera. ¿Por qué? No saben, pero es por este caso, porque le da anemia sideroblástica, y principalmente a los niños. Las baterías se ponen fuera de la casa porque tienen plomo. Y esa es la casa más común, pero también la gente que bebe más romo con Gredal, la gente que están colorado de beber romo, que beben romo todos los días, whisky todos los días, pueden tener anemia sideroblástica. Y yo le dije que la hemoglobina, entonces, está formado por un grupo hemo y por un grupo globina. Y le dije que la globina tenía dos cadenas, una cadena alfa y una cadena beta. Entonces, fíjense cómo la globina, si se ve alterada, entonces me causa un tipo de anemia que se llama talasemia. Causa la talasemia, que pueden ser alfa talasemia o beta talasemia. Porque si ustedes se fijan, aquí, cuando yo le hablé, dije que la hemoglobina, pero en realidad el grupo globina tiene dos cadenas. Tiene una cadena alfa y una cadena beta. Entonces, si se ve alterado genéticamente la cadena de globina alfa, entonces usted va a tener una talasemia alfa. Si es la cadena beta, no importa cuál, de la 1 o de la 2, usted va a tener una talasemia beta. Ahora, puede ser que también se vea afectada la cadena de globina delta, entonces usted tiene una talasemia delta, porque de ahí es el origen de esa enfermedad. Entonces, fíjense, el hemo, tengo un hemo y tengo globina. Si en ese grupo globina yo no puedo tener hemoglobina, entonces eso se llama talasemia. Creo que más claro de ahí no canta un gallo. Eso no se le puede olvidar más nunca en su vida, mientras usted esté vivo. Entonces tenemos la otro tipo de anemia macrocítica. Fíjense, mire, en el examen le van a preguntar dos tipos de anemia, microcítica y macrocítica. Si le preguntan otra cosa, me sorprendería. Pero que ustedes se sepan esas dos, yo estoy feliz, aunque se aprendan las otras cosas. Entonces, dentro de las macrocíticas tenemos la por deficiencia de vitamina B y vitamina B12, ¿ok? Me va a provocar una anemia megaloblástica. O sea, megaloblástica quiere decir que el glóbulo rojo está grande, por encima de 80 femtolitros, perdón, por encima de 100 femtolitros, un glóbulo rojo grande. Importante, anemia megaloblástica o por deficiencia de vitamina B12 no es lo mismo que anemia perniciosa. Ok, yo puedo tener deficiencia de vitamina B12 porque, por ejemplo, quizás si yo no como, si yo soy vegetariano y yo no tengo anemia perniciosa. Por eso hay gente que dice, no, tiene anemia megaloblástica, tiene anemia perniciosa. No, no es lo mismo. La vitamina B9, que es el ácido fólico, se absorbe en el yeyuno y la vitamina B12 se absorbe en el ilio, ¿ok? En el ilion. Ilion. Porque ilio es otra cosa, pero en el ilion es que se absorbe esa vitamina. Pero para que esa vitamina se absorba, la vitamina B12, tiene que estar acompañado del factor intrínseco. Y el factor intrínseco se produce en las células parietales del estómago. ¿Ok? Entonces, cuando un paciente tiene anemia perniciosa, es una anemia, una enfermedad inmunitaria, donde el sistema inmunitario fue al sistema gástrico y dañó esas células parietales y no hay producción de factor intrínseco. Por lo tanto, cuando esa vitamina B12 llega al ilio, no va a poder absorberse porque no tiene el factor intrínseco. ¿Ok? Entonces, a esa enfermedad inmunitaria que se le llama anemia perniciosa y es la causa número 1 de anemia megaloblástica. Bien. La anemia perniciosa es la causa número 1 de anemia megaloblástica y se da porque es una enfermedad inmunitaria. Ahora, cuando un paciente, después de haber dejado de consumir vitamina B12, puede provocar una anemia megaloblástica, tiene que pasar muchos años, 2, 3 años, 5 años, porque el cuerpo tiene suplido, tiene mucha vitamina B9 y B12 almacenada. ¿Por qué? Porque el cuerpo lo necesita para formar el ADN. Entonces el cuerpo no es bruto, lo que él necesita lo guarda. Entonces tenemos almacenes de vitamina B12 para soportar por lo menos 2 o 3 años sin consumirla. Y después de ese tiempo que el paciente empieza a manifestar las manifestaciones. Oye, manifestaciones, es un pleonasmo. Pero sí, así es.
Entonces tenemos las enfermedades sistémicas, como las enfermedades hepáticas y el hipotiroidismo. Por eso es que la gente que bebe romo, la gente que bebe mucho romo, le da anemia megaloblástica, porque entonces se joden el hígado, se desbaratan el hígado y entonces no pueden absorber bien las vitaminas. Y también las que son tóxicas, como por ejemplo, ¿qué te digo? El alcoholismo, bueno, el mismo alcoholismo, algunos medicamentos, como yo le dije anteriormente, las sulfamidas, la pirimetamida, son fármacos que inhiben la vitamina B9. Entonces, usted tiene que tener pendiente en esos pacientes siempre ver si son alcohólicos o si están tomando algún medicamento. Si usted no está tomando ningún medicamento ni nada, entonces piensa en una anemia megaloblástica de tipo perniciosa en estos pacientes. Ok, entonces tenemos la anemia normocítica, que vamos a tener que se producen por daño medular, por ejemplo, una aplasia de la médula ósea. ¿Por qué son normocíticas? Fácil, es fácil de saberlo. ¿Tengo afectación del hierro? No, no tengo afectación del hierro. ¿Tengo afectación de la vitamina B2 y B9? No, no tengo afectación de la vitamina B2 y B9. Quiere decir que los glóbulos rojos que haya en el torrente sanguíneo, lo que haya, no van a tener ningún tipo de afectación. Van a ser normales, pero van a estar en una baja concentración. Como están normales, porque yo tengo mi hierro, mi depósito de ferritina nítido y tengo mi depósito de vitamina B12 nítido y como bien, esos glóbulos rojos van a estar bien. Entonces, el problema no viene siendo del glóbulo rojo, sino que viene siendo muchas veces de la producción. Si el paciente tiene una anemia, si el paciente tiene una aplasia celular o tiene afectación en la médula, los glóbulos rojos que produzca van a ser normales, pero en menor cantidad. Por lo tanto, si tengo pocos glóbulos rojos, voy a tener poca hemoglobina y voy a tener una anemia entonces normocítica, normocrónica. Y también yo puedo tener secuestro de hierro como en los trastornos crónicos. Fíjense, las anemias que son crónicas, por ejemplo, la gente que tiene cáncer o la gente que tiene enfermedad renal, señora, apréndanse eso. Un paciente renal se lo pueden pintar de cualquier otra forma. Porque yo le dije que del riñón salía aquí la eritropoyetina, ¿ok? Del riñón sale la eritropoyetina. Y esa eritropoyetina es quien le dice a la médula ósea que produzca más sangre. Pero si yo tengo una insuficiencia renal, ¿con qué fuerza? ¿Con qué fuerza yo produzco eritropoyetina? Tengo el riñón dañado. Por lo tanto, yo voy a tener una baja producción de eritrocitos, pero van a estar normales porque mis vitaminas están bien y mi hemoglobina está bien. Entonces son anemias normocíticas. Pacientes renales, anemia normocítica. Pacientes que tienen cáncer, en principio la anemia es normocítica, pero se puede convertir en anemia microcítica con el tiempo. Entonces pueden hacer la diferencia. ¿Qué pasa con el cáncer? Bueno, que usted tiene una masa y esa masa es igual que usted, eso necesita sangre para poder sobrevivir. Si usted le corta el suministro de sangre, esa masa se muere. Lo único que esa masa es tan desgraciada que si usted le corta el suministro sanguíneo, pues entonces ya hace angiogénesis, forma su propio vaso sanguíneo y se pega de otra manguera, se pega de otro lado. Eso es el cáncer, una vaina desgraciada, que por más que usted lo intente matar, él siempre regresa. Entonces, como su problema no es de producción, sino de mayor demanda, es como si usted estuviera embarazado, que usted tiene un muchacho ahí, que un cáncer que está viviendo de usted. Entonces, eso le va a demandar de más sangre y eso le puede provocar una anemia normocítica. Pero eso con el tiempo, tanta demanda, y el paciente con cáncer muchas veces no se alimenta bien y también los medicamentos que le ponen, entonces se puede convertir en una anemia microcítica con el tiempo. Ok, pacientes que se desangran, por ejemplo, un paciente que tuvo un accidente, paciente que le dieron una puñalada a un dedo, que se está desangrando. Ese paciente botó muchísima sangre, vamos a poner que botó 1 litro, no vamos a poner 2 porque entonces entra en retroalimentación positiva y el paciente no se recupera. No sé si ustedes sabían que si ustedes botan más de la mitad de la sangre que usted tiene, según el GAENTO, usted entra en retroalimentación positiva y le pueden poner no 2 litros, le pueden poner 10 litros de sangre y usted no regresa, porque el cuerpo suyo no va a reaccionar.
Entonces, si usted bota 1 litro de sangre, por ejemplo, usted tiene 5 litros, usted bota 1 litro de sangre, ¿usted va a tener problema con el hierro? No, no tiene problema con el hierro, usted botó sangre, fue. ¿Usted tiene problema con la vitamina B2 y B9? No, usted no tiene problema con la vitamina B2 ni la vitamina B9. ¿Cuál es su problema? Que usted botó un volumen de eritrocitos por esa herida. Por lo tanto, cuando usted se haga un hemograma, a usted lo que le va a salir que los niveles de eritrocitos y los niveles de hemoglobina están bajos, pero el tamaño del eritrocito y la cromía del eritrocito va a estar totalmente normal, porque el problema no es de vitamina, el problema es de que usted perdió sangre. Por eso, los pacientes con trauma, con accidente, puñalada, machetazo, la anemia es normocítica, normocrómica. Señores, mire, ya con esa vaina, usted me pone una pregunta mal en el examen y yo lo busco en su casa y lo arrastro. Seguimos. Entonces, las anemias se pueden clasificar según el número de reticulocitos, que pueden hacer anemias regenerativas y anemias hiporregenerativas. Las que son de anemias regenerativas son las que sufren hemólisis y sangrado agudo. Cuando tú tienes un sangrado agudo, que te dieron un machetazo, te dieron una puñalada, el cuerpo quiere reponer esa sangre. Yo le dije que cuando el cuerpo necesita sangre, el cuerpo no espera de que forme el eritrocito. Si tiene reticulocito listo, lo dispara para la sangre, porque el cuerpo lo que necesita es volumen sanguíneo. Y en el caso de la hemólisis, si usted está hemolizando y hemolizando, el cuerpo produce, y usted sigue hemolizando, el cuerpo produce, usted sigue hemolizando, va a llegar un momento que le va a tirar los eritrocitos para allá. Entonces son anemias regenerativas. Y las anemias que son hiporregenerativas son la anemia plástica, la aplasia nodular, la del déficit de hierro, vitamina B2 y B9. Usted nunca va a ver un paciente con deficiencia de vitaminas que va a tener eritrocitos, porque el problema no es con la producción de los eritrocitos, sino el problema es con las vitaminas. El problema es que usted no me está formando hemoglobina, por lo tanto el cuerpo no se va a ver en la necesidad de tirar los eritrocitos para adelante, porque él va a entender que el eritrocito está ahí, está hecho. El que se tiene que encargar usted de traer esa vitamina para que se pueda formar la hemoglobina. Bien. Entonces aquí un poquito de letra, me disculpan. Entonces, para que se entienda, la etiopatogenia de la anemia microcítica tenemos por disminución del aporte, por ejemplo, una dieta adecuada, que es lo más común. Aquí la gente pasa muchísima hambre, aunque usted no lo crea. La gente aquí come muy pocas cosas nutritivas que tengan hierro, lamentablemente. Y principalmente los niños, que aquí la mamá lo que le meten leche de vaca. Desde chiquito le compran leche Miles, leche Nido, leche de yo no sé qué, y se ponen entonces a darle, oye, cremita de habichuela, crema de habichuela, y le jartan un biberón de leche. Ya ustedes saben que ese niño va a estar más desnutrido con una anemia del carajo, porque es que se antagonizan, ¿ok? Entonces, esa leche de vaca, yo no estoy de acuerdo, la leche de vaca hay que eliminarla de la faz de la tierra, señor, eso es lo peor del universo, amén. Eso hay que eliminarlo de la faz de la tierra. Beba leche de soya, beba leche de almendra, beba esa vaina. Pero eso no sirve para nada y por eso que los muchachos están desnutridos. Pero aquí los médicos también son tan vagabundos que recomiendan darle leche a los muchachos, leche de vaca. Pero bueno, entonces, disminución de la absorción, obviamente eso tiene acloridia, cirugía gástrica, enfermedad celíaca, inhibidores de la bomba. Tengan pendiente los pacientes que toman omeprazol de manera crónica o inhibidores, o omeprazol, digo omeprazol porque es el más común. Tengan pendiente con eso. De manera crónica, usted le tiene que preguntar si está tomando eso y que lo deje de tomar mientras esté tomando el hierro. O si no, combinárselo, señores, combínenselo con una vitamina C. El hierro y la vitamina C son amigos, se absorben rapidísimo. Caso de acloridria, la gente que están gordos y quieren estar flacos, que se hacen cirugía bariátrica, cirugía gástrica, tienen que tener eso pendiente. Incrementos de la pérdida de sangre. En hombres, sangrado gastrointestinal crónico. Gente que se hace coprológico y a cada rato le sale sangre oculta, sangre oculta, sangre oculta, sangre. Señores, que eso que tiene un sangrado constante siempre va a tener anemia. Eso es lo más común, sangrado gastrointestinal crónico. Cuando ustedes le pongan una pregunta y ese es un hombre, ya un adulto, no estamos hablando de niños, porque si hablamos de niños, recuérdense que estamos hablando de pasar hambre, estamos hablando de desnutrición. Recuérdense que estamos en Latinoamérica. Ahora, si estamos hablando de un adulto y es hombre, inmediatamente sangrado gastrointestinal crónico. Y más si le dicen
que ese paciente es consumidor de AINES, ¿ok? Porque ya hablamos de la prostaglandina 2 y esa vaina. Recuérdense que todo un eslabón y todo se une, ¿eh? Y entonces la mujer en la menstruación y pérdidas ginecológicas. Lo más común de esto aquí no es la menstruación, aunque hay mujeres que tienen menstruación abundante, pero lo más común en una mujer son los miomas uterinos. Señores, no hay cosa que bote más sangre y que una mujer siempre viva con anemia porque tiene miomas, o sea, causas ginecológicas. ¿Ok? Si le ponen un caso clínico de una mujer en etapa fértil que tiene anemia, no está embarazada, la respuesta es miomatosis uterina. No piensen en otra cosa. Señores, no borren este examen. Ya lo que usted puso, mire, todo lo que yo le estoy diciendo, todo lo que dijeron mis compañeros, de alguna forma u otra, aunque usted no lo haya captado, si usted no está escuchando, su subconsciente no está escuchando, lo está guardando. Aunque usted no crea, eso es así, hermano, créalo. Su subconsciente lo tiene grabado ahí. Y en el momento que usted te ve una pregunta, yo no sé por qué, pero usted la va a seleccionar. Porque su subconsciente le dijo que esa es la verdadera. Y si usted se pone como a mirar para los lados y se pone a borrar, va a sacar mala nota en ese examen. Entonces, esa pregunta que usted la marcó y usted no sabe por qué usted la marcó y fue su subconsciente que le dijo, déjela así, ¿ok? No la cambie. Y el incremento de las necesidades, el embarazo, adolescencia y la lactancia. Mire, si usted es una mujer joven que está teniendo relaciones sexuales y usted no se está protegiendo, o sea, usted no se está protegiendo con método de barrera. Yo quiero que ustedes sepan que si ustedes tienen un DIU, si ustedes tienen esta vaina, el Implanot, si ustedes están tomando pastillas, ustedes pueden quedar embarazadas porque ninguno de esos métodos son 100%. A menos que usted utilice un método de barrera como es el condón, tanto femenino como masculino, que impida que los espermatozoides sean eyaculados en el canal vaginal. Si usted es una mujer en edad fértil que sabe que puede quedar embarazada, empiece a tomar ácido fólico y empieza a tomar hierro. Eso es pregunta de examen. Señores, ¿qué vitamina usted le pone a una mujer de 23 años en etapa fértil? Señores, está indicado que tomen hierro y vitamina B12. Si usted se casó y usted sabe que tiene riesgo de embarazo, empieza a tomar eso sin problema. Empieza a tomar eso porque lamentablemente en el momento que usted se embaraza, usted tiene una vida dentro de usted y entonces usted va a empezar a necesitar más sangre y entonces va a empezar a necesitar más vitaminas, y vitamina B12 y vitamina B9 para formar el tubo neural del chamaquito. Entonces el chamaquito, si usted no toma esa vitamina, le va a salir con una vaina, con la espina bífida aquí atrás. Entonces si esa espina bífida de atrás, y los chamaquitos le salen brutos. Por eso es que las mujeres tienen que tomar ácido fólico. Desde edad fértil, empieza a tomar esa vaina de ahora si usted es mujer. Eso es pregunta de examen. Entonces, la dosis del hierro es de 100 a 12 miligramos de sal ferrosa de 3 a 6 meses. Miren, yo digo de 3 a 6 meses porque es el tiempo que tarda, óyeme bien, es el tiempo que tarda con esa dosis de suplir los depósitos de hierro en el organismo. ¿Ok? Pero si usted deja de tomar, usted va a seguir con deficiencia de hierro. Entonces, de 3 a 6 meses, usted tomando hierro diario, de 3 a 6 meses. Usted dice, no, yo tomé hierro, eso no le hizo nada a usted. Usted tiene que tomar hierro de 3 a 6 meses. Cuando usted tenga los depósitos llenos, entonces usted debe seguir tomando hierro por lo menos por 6 meses más. Y hay personas que tienen una anemia tan crónica y los depósitos de hierro tan bajitos, la ferritina, que deben tomar hierro durante toda su vida, porque por más hierro que beban, los depósitos de hierro nunca se van a llenar. Eso lamentablemente es así. El que usted ve que toma hierro de un mes, 2 meses, no tiene nada. Eso de hierro lo botó. Ustedes son de 3, 6 meses a un año y cuidado si la vida entera. Lamentablemente eso es así. Entonces, la anemia megaloblástica vamos a tener que es una anomalía, que va a provocar una anomalía en la síntesis de ADN, que va provocando alteraciones en el eritroblasto, déficit de B9 y B12. Saben que si el ADN todo en la vida, eso lo vimos en la primera clase, la célula necesita dividirse, formarse, y si usted tiene daño en el ADN, el cuerpo no va a trabajar. Y si no hay ADN en la médula, o sea, que se forma con la vitamina B12 y B9, lamentablemente, no se va a poder formar un buen glóbulo rojo, un buen eritrocito. Recuerden que el hierro es para la función de la hemoglobina, pero la vitamina B2 y B9 es para la formación del eritrocito.
Y es la segunda causa de anemia tras la ferropénica. Entonces, la anemia más frecuente en el mundo es la ferropenia. La ferropenia. ¿Ok? Y es la principal... la principal deficiencia por la nutrición que hay, ¿ok? Es el hierro. Y no se olvide eso. Y la anemia más común es la ferropénica. Y la que sigue más común es la anemia megaloblástica, bien, no se lo olvide eso. Y dentro de la megaloblástica, la más común es la anemia perniciosa. Entonces la etiología, igual, la disminución en la ingesta. Hay gente que son vegetarianos estrictos. Y lamentablemente, en los vegetales, el ser humano no puede encontrar vitamina B12. Lamentablemente es así. La gente que no come huevo, ni siquiera, entonces va a tener deficiencia de vitamina B12, pero eso era antes, porque ya estamos en un mundo tan moderno que los cereales y lo que comen los vegetarianos lo están fortificando con vitamina B12. Ya eso casi no se va a ver. Porque ya casi todo viene, los que saben que son vegetarianos buscan su alimento que tengan vitamina B12 y ya el problema se resolvió. Vamos a tener una disminución de la absorción, como son la gastrectomía, anemia perniciosa. Pues recuérdense que yo le dije que si se le llevaron las células parietales y no hay factor intrínseco, que pregunta de examen, factor intrínseco, que no se le olvide, es vital para la absorción de vitamina B12. Alteraciones en el hilio terminal, principalmente los pacientes que tienen enfermedad de Crohn, que tienen el hilio terminal desbaratado, y pacientes que son sometidos a iliostomía, pacientes que le quitan el hilio quirúrgicamente, son pacientes que están propensos a sufrir de anemia megaloblástica. Tenemos también un parásito que yo creo que se lo había mencionado anteriormente, que es el Diphyllobothrium batum, en pacientes que comen pescado crudo, principalmente pacientes fríos, los noruegos, y ahora eso prontamente va a llegar aquí porque estamos comiendo sushi. Y déficit de proteasas pancreáticas, las biguadinas, que son medicamentos, los anti-H2, llámese ranitidinas y sus derivados, la colchicina, que dejó a par de chamaquitos sin brazo, la neomicina, los anticonceptivos, el alcohol y la colestiramina. Entonces, alteración de la utilización, si lo ligan con ácido nitroso, va a tener problemas, y aumento de los requerimientos, como es el embarazo, otra vez salió a relucir el embarazo, porque se lo digo, en etapa fértil, la mujer debe tomar ácido fólico y hierro, anemias hemolíticas, procesos linfoproliferativos e hipotiroidismo. Entonces, ya para terminar, aquí tengo un recuadro, el BCM, el volumen corporal medio mayor a 100 femtolitros. Ya sabemos que tenemos una anemia megaloblástica. Usted hace un frotis de sangre periférica, usted se lo pide al laboratorio, señores, pide al laboratorio para hacer cultivo y todo. Si usted está pensando en un gran positivo, dígale haga sangre. Si está pensando en un gran negativo o una pseudomonas, escríbale que usted está pensando en una pseudomonas y quiere que se lo cultiven en agar chocolate. Muchas veces no crece. Si usted está pensando en un hongo, dígale que se lo cultiven en una cándida, dígale que se lo cultiven en destroza de saburó. Muchas veces no crece nada en los cultivos porque usted no le dice al laboratorio lo que usted anda buscando. Y entonces él ya tiene que adivinar dónde es que yo tengo que cultivar. ¿Dónde es que yo tengo que cultivar? Entonces a veces usted le dice, no, yo lo quiero en el Telemartin. Cultívamelo ahí. Entonces ellos lo hacen, pero si usted no le dice, ellos no lo van a hacer. Entonces tenemos, usted le dice un hemograma y que te le hagan un frotis de sangre periférica. Créamelo que el bioanalista se lo va a hacer. En el frotis de sangre periférica, o el hematólogo también muchas veces que le gusta hacer eso, más que lo bioanalista. Entonces, si hay rasgo displásico, entonces vamos a tener una melodisplasia. Si hay una pancitopenia, o sea, una disminución de toda la serie de las células, llámese eritrocito, glóbulo blanco y todo lo demás, entonces usted va a tener una aplasia medular. ¿Y por qué en una aplasia medular yo puedo tener una anemia megaloblástica? Obviamente, pero ya yo le dije que el eritrocito se forma por el ADN, si no hay ADN que lo forma la vitamina B12, entonces usted no va a tener un buen eritrocito. Entonces, vitamina B12 y B9, tenemos que hacer anemia tiroides también, por anemia megaloblástica, frotis de sangre periférica, y lo primero que yo haría en realidad, si me llega a mí, es medir la vitamina B9 y la vitamina B12, recuerden siempre en ayunas, y medir las hormonas tiroideas. Si la vitamina B12 y B9 están disminuidas, entonces tengo una anemia megaloblástica. Y si pienso que entonces tengo una anemia megaloblástica por deficiencia de B9 y B12,
yo le hiciera una endoscopia al paciente y tomar a ver si hay células parietales. Si no hay células parietales, ya sé que tengo una anemia perniciosa. Y veo si tengo la TSH elevada, ¿ok? La T3 y la T4 disminuida, entonces yo digo que tengo un hipotiroidismo. Si yo tuviera la TSH disminuida y T3 y T4 aumentada, entonces yo tengo un hipertiroidismo, un hipertiroidismo, sí. Apréndanse eso, cuando la TSH está elevada y la T3 y T4 está disminuida, pues entonces tengo hipertiroidismo, porque esta TSH que se produce también en la hipófisis anterior, apréndanse toda la hormona de la hipófisis anterior y la que se producen en el hipotálamo, y se almacenan en la hipófisis posterior. En la hipófisis posterior no se produce nada, se almacena oxitocina y ADH, pero esas hormonas están producidas por el hipotálamo y se almacenan ahí atrás. Entonces, ya yo le dije la prolactina ahorita, le dije hormona del crecimiento en la anterior, hormona del crecimiento, y aquí la tengo el TSH, ACTH, y todas esas hormonas que son 7, FSH, LH, ahí están todas, son las que se producen ahí, siempre apréndaselas. Esta vaina va al tiroides, a la tiroides, y la estimula, ¿ok? Si cuando la TSH llega a la tiroides y la empieza a estimular y no hay respuesta, usted sabe lo que va a hacer la hipófisis anterior para producir más TSH. Pero como no hay una respuesta de la T3 y T4, que son las que me van a inhibir entonces por una retroalimentación negativa a la TSH, ellas van a estar disminuidas, la TSH elevada. Quiere decir que usted va a tener un hipotiroidismo. Mientras que si la glándula tiroidea suya se volvió loca por una enfermedad inmunitaria, una tiroiditis de Hashimoto, una tormenta tiroidea, lo que usted le quiera poner, enfermedad de Gray, Basedon, toda esa vaina que son de endocrinología. Una de las especialidades de la medicina más completa, lo que es endocrinología, infectología, esa vaina no tiene, eso es lo mejor en la medicina. Igual que la hematología. Estoy hablando obviamente dentro del mundo de la medicina interna, porque es un mundo. Entonces, si yo tengo la TSH disminuida y esta 2 elevada, es porque la tiroides me está produciendo mucha T3 y T4 y por lo tanto me están haciendo retroalimentación negativa y por lo tanto la TSH va a decir, no, hay mucha hormona tiroides, ¿qué es lo que yo me voy a producir? Yo me voy a acostar a dormir, entonces van a estar bajitas. Entonces, en ese caso, entonces tú diagnosticas que hay un hipertiroidismo. Y señores, hasta aquí, wow, ¿cuánto yo he hablado? Ya son las 5 de la tarde. Vamos a dejar la clase hasta aquí. Si alguno tiene preguntas o me quiere preguntar algo, si hay que